se justifica en la medida en que no admite desigualdades que no sean justificables, pero son partes diferentes. Uno tiene que probar, el Ministerio Público, la defensa no tiene que probar. Uno tiene derecho a utilizar la policía, la defensa no usa la policía, etcétera. Es decir, hay equilibrios y desequilibrios entre los sujetos del proceso, de modo que hablar de igualdad de partes, también en relación con el recurso, no se puede hablar de igualdad, digámoslo, de derechos de cada uno de los dos sujetos. Entonces, lo que quiero afirmar es que este principal problema, digamos, consiste en que la garantía está sometida a un control superior. Pero si ustedes examinan ese control superior, le ha venido disminuyendo facultades. En consecuencia, la garantía de la que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender derechos fundamentales está disminuida por una jurisprudencia de la casación. Entonces, este para mí es uno de los principales problemas de la casación en este momento, el primero. Y el segundo, que es evidente, incluso se ha venido mostrando, bueno, en las estadísticas internas del Poder Judicial, en los informes del Estado de la Justicia, la casación, pues prácticamente es resuelve digamos, el 75% de los casos se declaran inadmisibles, de los casos que llegan a casación, y del 25% restante, casi que el 20% se declaran sin lugar. Es decir, yo incluso afirmaba, si en este momento se cerrara, no la sala, pero digamos, se elimina el recurso de casación, no pasa nada. Es decir, más del 90 y resto por ciento de los casos o son inadmisibles o declarados sin lugar, es decir, no tienen ningún fundamento. Entonces, podríamos eliminar el recurso de casación y no hay ningún desequilibrio. Y de los casos que se declaran con lugar, la gran mayoría son del Ministerio Público. Entonces, hay, este para mí es el segundo problema. Digamos, la, quiero reiterar, la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que el recurso contra la sentencia penal debe ser ordinario. El recurso, dice la jurisprudencia de la Sala de Casación, que es extraordinario, aunque la ley no lo menciona, ¿eh? Esto es por indicación de jurisprudencia. Es decir, si ustedes se fijan, el Código Procesal no dice que el recurso de casación sea un recurso extraordinario. Y esto lo señala la jurisprudencia. Segundo, dice la Corte Interamericana, el recurso debe ser accesible, sencillo. El recurso de casación, como ven, el 75% sin lugar, no es sencillo ni accesible. En tercer lugar, debe ser eficaz, es decir, efectivo, debe funcionar. No sé, porque si no, ¿para qué tenemos un recurso si no funciona? Bueno, esto, digamos, no sé, si el 75% no funciona, pues prácticamente no, digo, el 75% es inadmisible, prácticamente es casi que ineficaz. Y del resto, la gran mayoría sin lugar. Pues. Y luego que debe ser integral, amplio, que debe conocer hechos y derechos. Y ellos han considerado que solo pueden juzgar cuestiones estrictamente jurídicas. Es decir, regresaron a la vieja clásica posición de la casación, de que ya había sido superado, incluso de que no es posible conocer hechos a través del recurso de casación, y en consecuencia es muy difícil hacer justicia en un caso concreto. Ya no hablo de la legalidad, sino a Joaquín, a María, a José, a la persona que va a casación como víctima o como imputado. Es muy difícil si no hay posibilidad de conocer los hechos. Es decir, la prueba, no hay posibilidad. En consecuencia, si la casación es garante, como dicen ellos, que es garante del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿cómo podría ser posible si no van a examinar hechos hechos y pruebas? Y en consecuencia está solo limitada al derecho. Y bueno, que debe estar disponible. O sea, todas las características que señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debe tener el recurso contra la sentencia en materia penal, ninguno de ellos los tiene actualmente el recurso de casación. Consecuencia, esto para mí son los dos principales problemas que afronta en este momento la casación. Está el recurso de doña Rosaura, que me parece que ella vino a plantearme, muy valiente, vino a plantear el tema.
porque estábamos muy tranquilos. Después de la reforma de 2012 pareciera que todo está correcto y como que esto de que se rechacen esta cantidad de recursos y que la gran mayoría sean o rechazados o inadmisibles en casación, parecía como, viene desde hace años, desde el 2012 en adelante, o sea, es prácticamente a la fecha, y no pasa nada. Doña Rosaura tuvo la valentía de plantear este proyecto, tiene algunos aspectos que podríamos decir favorables, como ampliar el recurso de revisión a la causal de violación al derecho de defensa y al debido proceso, regresando un poco a lo que había antes de 2012, que se podía plantear un recurso de revisión por violación de estos derechos. Eso lo plantea doña Rosaura. Tiene otros aspectos que son más discutibles, digamos, que habría que analizar, como limitar el plazo para recurrir en casación, en fin, hay algunos, digamos, algunos aspectos que podrían ser, ameritar ser mejorados. También menciona que el recurso, y esto lo comentábamos ahora con don Francisco, que menciona que el recurso debe ser extraordinario, y esto ya por ley, es decir, por lo menos está planteado en el proyecto, y creo yo que es una concepción que habría que eliminar por lo menos del lenguaje por la manera en cómo, a raíz de que el recurso es extraordinario, lo han caracterizado en jurisprudencia. Y esto, debo decirle que lo ha avalado totalmente la Sala Constitucional. Es decir, no es solo la Sala Tercera, son ambas salas. Yo, bueno, he dicho siempre, soy un fan de ambas salas, pero también crítico cuando haya que criticarlos. La Sala Constitucional ha considerado que lo que hace, incluso llegó a decir la Sala Constitucional, que el recurso de casación podría ser aún más formalista de lo que ya es, y esto no violaría la convención. Esto dice la Sala Constitucional. Incluso va más allá que la propia Sala Tercera para validar que no importa que la casa, porque este tema se ha planteado también como violatorio de garantías fundamentales, y la Sala Constitucional no lo ha admitido, digamos, considera que la garantía sigue siendo la apelación. Pero si la apelación, el problema es que si la apelación viene a estar controlada o disminuida por los casos que sí son admisibles en casación, relativos al Ministerio Público, pues la garantía viene a estar debilitada. Ya no es un recurso amplio, completo, y esto realmente es el problema, ¿no? Aquí les dejo, hay mucho que hablar, digamos, en relación con el tema del recurso de ambos, tanto la apelación como la casación. Pero bueno, quiero cerrar señalándoles que mi profunda gratitud a Mayéutica, a la Academia de Derecho, por esta actividad que es realmente muy sentida a mí en lo personal, y las palabras de Francisco que me unen más, digamos, a ese cariño que ya a través de los años pues hemos tenido por el trabajo que hemos realizado juntos y que seguiremos realizando. Muchas gracias a todos. Gracias. El tema, digamos, del agravio tiene que ver mucho con la estructura y la composición de la nulidad. Hay, digámoslo, sobre la actividad procesal defectuosa, no sobre la nulidad. La nulidad es la consecuencia, pero la actividad procesal defectuosa. Esto lo desarrolla muy bien Binder, a propósito, en el tomo tercero de su tratado, que es dedicado exclusivamente a la actividad procesal defectuosa, de cómo se estructura, qué es lo que viene a justificar, digámoslo así, la consecuencia. Porque ¿qué es lo que se pide en el recurso? Nulidad. Es decir, que se invalide algo, que se deje sin efecto algo, que se cambie algo, incluso por el fondo. La actividad procesal defectuosa puede ser por falta de aplicación o aplicación procesal defectuoso. Y yo nada más quería poner ejemplo, yo les suelo plantear a los alumnos y a, bueno, jueces y defensores haciéndoles una pequeña trampa. Y les decía, sí, voy a hacerles una pequeña trampa. En un juicio, llega un día el tribunal, se constituye el tribunal y llega el defensor. Claro, pongo un vicio gravísimo. Hay vicios más pequeños, pero yo pongo uno gravísimo. No dejan hablar al defensor y no dejan hablar al defensor.
y llega, va a pedir la palabra, no, usted hoy, dice el tribunal, no, digo, puede haber sido que le rechazaron una prueba injustificadamente, digámoslo, o que no, pero pongo ese ejemplo, absurdo, porque, aunque quién sabe, a lo mejor hasta eso ocurre en estos momentos, pero bueno, no dejan hablar de eso. Y dictan sentencia. Y entonces la pregunta es, ¿esa sentencia es nula? Y claro, uno tiene una formación, inmediatamente casi todos reaccionan, pues sí, obviamente, o sea, no dejaron hablar al defensor, eso tiene que ser nulo, es un nulo. Y yo les hice una pequeña trampa, eso les dije. ¿Cuál era la trampa? Yo no les dije que lo condenaron. Y esa era la trampa. Y lo digo para que empiecen a reflexionar. Y si lo absuelven, la sentencia es nula. Y entonces viene el tema del agravio, de que a veces incluso una violación de grave, o sea, una violación constitucional, como el derecho de defensa, digamos, no tal vez un caso tan absurdo como este, pero uno concreto, podía no, porque ya incluso en una ocasión un fiscal en época nuestra planteó un recurso contra una sentencia absolutoria en favor del imputado. Porque recuerdan, con la legislación anterior, el Ministerio Público podía recurrir en favor del imputado y recurrió porque se le había violado el derecho de defensa. Claro, lo habían absuelto. Obviamente aquí faltaba el interés. Ya, digamos, si uno se fija, y esto lo desarrolla muy bien, bueno, la doctrina moderna, no la clásica, digamos, sobre la estructura de la actividad procesal defectuosa. Tiene que existir, digamos, primero que nada, un acto, una actuación, puede ser, o una resolución. eh, Ese acto debe ser irregular, debe haberse realizado en contra de un derecho o de una ley, por lo menos una norma que garantiza algo, es decir, y ese es el segundo, digamos, el segundo requisito, y eso tiene que provocarle alguna afectación, es decir, no puede ser no puede ser pensando que en ampliar, digamos, en abstracto, una afectación abstracta, sino que debe ser concreta, es decir, porque eso es lo que le da el cuarto elemento, que era el que no existía en el ejemplo del fiscal, la legitimación. Es decir, el sujeto está legitimado para pedir que se reproduzca o que se repare el agravio en la medida en que hay una afectación. Entonces, si vemos la estructura de la actividad procesal defectuosa, o la nulidad, queremos llamarla así, vamos a entender incluso la relación entre recurso y nulidad es tal que en algunos sistemas al recurso de casación se le llama de nulidad, ¿no? De hecho, Chile le llama así. Algunos de los códigos mexicanos también le llamaban, otros países también lo hacen, que le llaman al recurso contra la sentencia, otro revisión. Le llaman recurso de revisión, pero la revisión a la que se refería don Walter, la originaria, digámoslo, que es la de que entra al examen de hechos y contra la sentencia. Pero esa es donde está, pero a mí me agrada varias cosas. Bueno, no solo que la actividad que hemos estado realizando a nivel personal y tantas cosas bonitas que dicen de uno, yo ya está pena, pero sino de ver que yo siempre les he recomendado a mis alumnos también digamos, que para estar en desacuerdo con algo, con alguien, hay que estudiarlo. Y eso hizo, ¿verdad? O sea, me parece, y eso me agrada. Y yo creo, muchas veces con don Francisco, muchas veces fuimos en composiciones encontradas. Lo importante no es la conclusión, sino el razonamiento que me permita a mí llegar a esa conclusión. Yo creo que eso es lo valioso y por eso me agrada mucho que hayamos discrepado, de verdad. Y me da gusto porque eso significa que tenemos tarea pendiente para discutir.